Ocupó la subsecretaría del Interior durante el gobierno de Juan José de Amézaga, pero no integró el Parlamento a pesar de sus notables y reconocidas cualidades. Fue autor de las siguientes obras: Teoría del Estado, Teoría del Gobierno, la Constitución Nacional y la Constitución de 1952. Y ha publicado también un gran número de folletos y de artículos en revistas científicas del Uruguay y del exterior. En el ámbito de la radiodifusión, Justino Jiménez de Aréchaga tuvo, como ya indiqué, una actuación muy destacada. En 1946 fue designado primer director general de la entonces Asociación Interamericana de Radiodifusión, actualmente Asociación Internacional de Radiodifusión, que representa al día de hoy a más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión de las tres Américas, Asia y Europa. Su sobresaliente labor como director general tuvo entre múltiples méritos la primera compilación a nivel interamericano de leyes y reglamentos referentes a la radiodifusión y el correspondiente estudio comparativo que permitió valiosas conclusiones jurídicas para el sector. En 1948 formuló las bases de legislación uniforme para la radiodifusión privada de las Américas. Estas bases fueron elaboradas y fundamentadas por el profesor Jiménez de Aréchaga, quien las presentó por primera vez a la primera Asamblea General Ordinaria de la AIR, realizada en 1948 en la ciudad de Buenos Aires, aprobándoselas por unanimidad y aclamación. Las mismas fueron proyectadas con el propósito de que sirvieran de cimiento para uniformizar la legislación americana sobre radiodifusión, como paso primigenio para estructurar el derecho de la radiodifusión, nueva rama de la disciplina jurídica de incuestionable necesidad para el financiamiento y desarrollo de la radiodifusión libre y privada, considerada como un instrumento de la libre expresión del pensamiento y base fundamental y necesaria del sistema democrático. Las 14 bases, en sus enunciados y fundamentaciones, conforman un documento doctrinario que, independientemente de los nuevos avances tecnológicos, mantienen desde hace más de 60 años una singular vigencia por su concepción visionaria sobre el rol de la radiodifusión privada en el ámbito de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Constituyen parte principal de la doctrina de la AIR y continúan siendo fuente de consulta en diversos países a la hora de elaborar proyectos normativos para la actividad. Posteriormente a su mandato como director general, el profesor Jiménez de Aréchaga ejerció por muchos años e ininterrumpidamente la presidencia del Comité Jurídico de la AIR, donde quedó para siempre la impronta de su sabiduría y sus extraordinarias cualidades como jurista y pensador. Fue conferencista y orador principal, invitado por diversas asociaciones de radiodifusores en distintos países de América Latina, donde expuso distintas perspectivas sobre el valor de la radiodifusión privada e independiente para el ejercicio de la libertad de expresión y la plena vigencia de la democracia. En el ámbito de la radiodifusión privada nacional, el profesor Dr. Justino Jiménez de Aréchaga mereció los más altos reconocimientos y distinciones, siendo además presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, ANDEU, desde 1961 hasta 1971. Fue gestor e impulsor del primer Congreso de la Radio y la Televisión del Uruguay, celebrado en noviembre de 1967, para el cual aportó trascendentales conceptos y principios en materias de radiodifusión, que se integraron a la doctrina de ANDEU, como también su discurso al clausurar las sesiones de dicho Congreso con el título "Por una radiodifusión privada y libre". En este punto justamente quisiera detenerme para recordar algunos pasajes del pensamiento de Justino Jiménez de Aréchaga en el ámbito de la radiodifusión privada. Acerca de la radiodifusión y el derecho, expresó Jiménez de Aréchaga en 1944, en Radio El Espectador, que al lado de la concepción liberal del derecho público se desarrolla una concepción autoritarista, distinguiéndose una de la otra en la idea política que las inspira y determina sus soluciones particulares. Este planteo general resulta plenamente válido si lo referimos al tema de la radiodifusión en el Uruguay o en cualquier otro país sobre la Tierra, con la particularidad de que, entre nosotros, por lo anticuado y rudimentario del régimen legal vigente en la materia, los encargados de su aplicación disponen de poderes cuyos límites se encuentran menos perfectamente definidos que en los países dotados de una legislación más avanzada. Pero entiéndase bien, ese sistema de normas, en buena parte precario e incoherente, podrá ser interpretado con un espíritu autoritario o con un espíritu liberal, y los resultados finales serán, en una y otra hipótesis, sustancialmente distintos. Empecemos por establecer qué es, sin embargo, lo que está más allá de toda discusión.
En primer lugar, debe afirmarse, a nuestro juicio, decía Jiménez de Arechaga, que el Estado es un simple administrador de las ondas asignadas al país por el Organismo Internacional de Berna. Jiménez de Arechaga se refería a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que en la actualidad es un organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas. No es exacto sostener, pues, que el éter integra el dominio del Estado, ni serán verdaderas las conclusiones que se deriven de tal premisa. En segundo término, dado los amplísimos márgenes dentro de los cuales el artículo 28 de la Constitución reconoce y protege la libre emisión del pensamiento por medio de la radio, se debe considerar absolutamente contraria al texto y al espíritu de nuestra Carta Fundamental cualquier interpretación de la ley vigente que tenga por resultado librar la existencia de la misma de una emisora a la discrecional apreciación del Poder Ejecutivo realice acerca de la conveniencia o utilidad de su continuación en el dial. Y así como a nadie de nosotros se le ha ocurrido sostener todavía que la existencia de un diario pueda depender del capricho o de un juicio de conveniencia formulado por el Ejecutivo, así debe entenderse que constituiría un grave atentado a la libertad de admitir a cualquier título que semejante régimen pudiera imponerse a la radiodifusión. Por último, continúa Jiménez de Arechaga, dejemos establecido que la radiotelefonía no constituye en el Uruguay un servicio público. Ahorrando argumentos, bástenos decir que ningún género de actividad no reservada al Estado constituye servicio público, a menos que una ley así lo declare expresamente. Y la ley todavía no ha sido dictada en Uruguay. De lo dicho, añade también Justino Jiménez de Arechaga, concluimos que, no obstante el ancho campo dejado la interpretación por el imperfecto régimen legal vigente en la materia de radiodifusión, ningún intento de restringir el uso normal de las ondas por las empresas que actualmente las explotan podrá fundarse en el principio de que el Estado tiene dominio del éter, porque ello es falso, que nuestra Constitución no tolera fórmulas legales ni interpretación de fórmulas legales que tengan por resultado inhibir o coartar la libre emisión del pensamiento por radio, lo que ocurriría si se desamparara a las radiodifusoras frente al poder político, y que tampoco podrá justificarse medidas de efectos semejantes en el principio de que la radiodifusión constituye un servicio público, porque ello es absolutamente inexacto. Estas nociones fundamentales que nos entregó Jiménez de Arechaga sobre la naturaleza que tiene en nuestro país el servicio de radiodifusión nos obliga a reflexionar cuidadosamente cuando pretendemos legislar en esta materia, importando construcciones jurídicas diseñadas en otros lugares del mundo, para otras realidades y para formas diferentes de concebir los servicios de comunicaciones. Es que la radiodifusión nació y se desarrolló en Europa en los primeros años de la década de 1920, al mismo tiempo que tomaban fuerza allí distintas ideologías totalitarias que concebían a la radiodifusión como un instrumento de propaganda política y no como un servicio de propagación y circulación de informaciones, de divulgación del conocimiento y la cultura y de popularización del esparcimiento. En ese continente, el servicio de radiodifusión fue rápidamente absorbido por los estados bajo la forma jurídica de servicio público, habiendo permanecido así hasta la actualidad, si bien desde hace muchos años la doctrina especializada europea ha venido reclamando la reformulación de la naturaleza jurídica de este servicio. En este sentido, con gran satisfacción, asistimos hace muy pocas semanas a un cambio histórico que se produjo en España, luego de sancionada la nueva Ley de Servicios Audiovisuales el pasado 1 de abril de este año. En la nueva ley española, el servicio de radiodifusión es calificado como servicio de interés general y no como servicio público, adoptando el criterio preconizado desde siempre por Justino Jiménez de Arechaga, que es el que se encuentra vigente desde hace muchas décadas en la gran mayoría de los países americanos. Resulta entonces asombrosa la actualidad y proyección que tienen las expresiones de Jiménez de Arechaga, que compartí hace un momento con ustedes, luego de más de 60 años de haber sido pronunciadas. Pero en otro aspecto son también asombrosamente premonitorias, desde que nos encontramos asistiendo en nuestros días a procesos de deconstrucción institucional que tienen lugar en varios países de América Latina y en los cuales el ataque y el cuestionamiento a los medios de comunicación y a los periodistas es una práctica cotidiana. A propósito, Justino Jiménez de Arechaga también nos dejó numerosos conceptos cardinales sobre la radiodifusión y la democracia. Decía Jiménez de Arechaga que la radiodifusión debe mostrarse digna de sus libertades. Ella, como los individuos, debe ganarlas cada día con una honrada gestión a favor de los grandes intereses colectivos, cumplida con absoluto respeto de los derechos ajenos. Jiménez de Arechaga señalaba que la radiodifusión se ha prestado a recoger las opiniones de nuestros hombres más valiosos, ya sea que coincidieran o no con las de los propietarios o directores de canales o emisoras, o con sus ideales, conveniencias o legítimos intereses, ofreciéndose así un ejemplo de imparcialidad y de objetividad en la información que no es igualado por ningún otro medio de comunicación popular.
En el Congreso de Radio y Televisión celebrado en el Parque Hotel de Montevideo en noviembre de 1967,